¿Qué tal, apreciados amigos y hermanos? Aquí estamos para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 4 para esta semana. Se titula Las Naciones, primera parte. Y fíjense que esta lección presenta de una manera muy interesante cómo desde el principio, en el jardín del Edén, Adán y Eva fueron engañados por Satanás. Especialmente Eva, que ahora se toma después de haber sido cautivada por la serpiente, cuando le dijo serás como Dios, y ahora ella toma el papel de Dios. Ella ve que el árbol es bueno cuando se utiliza la misma expresión que Dios utilizó para decir que era bueno los días que él había hecho. Ahora ella se ubica en el papel de Dios para darle al esposo, para que juntos participen de esta rebelión. De igual manera, la lección nos traslada luego hacia la experiencia de Babel, con Nimrod, que era un hombre muy importante, que también se pone al tú con Dios. Y así como Dios había hecho cosas maravillosas y luego vino el diluvio, ahora Nimrod quiere desafiar a Dios. Él mismo dice, haremos, así como Dios había dicho, descendamos, ¿no? Vamos a crear, hagamos al hombre. Ahora Nimrod dice, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Babel, puerta del cielo. De esta manera, Nimrod quiere ponerse a la par de Dios. Quiere ser quien controla y quien domina. Ahora, toda esta zona de Babel, toda esta zona donde estaba Nimrod, Ur de los caldeos, estaba contaminada por estas naciones. El término naciones también se traduce para paganos, para gentiles, y toda la tierra estaba llena de ellos. Por eso Dios llama a Abraham y los saca de allí para que ahora haya un contraste entre aquellos rebeldes que quieren hacer su propia voluntad y aquellos que siguen a Abraham para hacer la voluntad de Dios. Dios los saca de ese lugar para llevarlo a la tierra prometida y de esta manera Él puede hacer la luz para el mundo, para las naciones. Dios estaba llamando para formar la nación de Israel y que la nación de Israel atraiga a todos para que puedan ser la luz del mundo. Y de esta manera el evangelio pueda llegar a todos los rincones. Lamentablemente falló la nación de Israel y ahora el Señor le encargó a la iglesia. Bueno, esto es lo que vamos a ver en el repaso de la lección de esta semana. Queridos amigos, queremos agradecerles por su apoyo cada semana. Gracias por estar con nosotros. Queremos que los que no se han suscrito, pues les invitamos para que se suscriban y también compartan este video. Queremos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien fielmente cada semana nos comparte el versículo cantado, que es como un salmo de alabanza a nuestro Dios. Lo dejamos al hermano Ezequiel y regresamos. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Y su reino nunca será destruido. Y su reino nunca será
destruido. Muy bien, amigos. La lección para esta semana se titula Las Naciones y está dividida en dos partes. Ahora vamos a ver la primera parte y el texto de memoria se encuentra en Daniel 7:14, que dice: y le fue dado dominio y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Así que vemos aquí en una secuencia que el reino de Dios será para siempre. El Apocalipsis nos revela muchas cosas, pero la base del Apocalipsis está en el Génesis. Y cuando nosotros comenzamos a entender el principio de todas las cosas, vamos a poder entender el final también. Todas las cosas han sido reveladas para que nosotros tengamos un conocimiento de lo que el enemigo de las almas va a hacer al fin de los tiempos. Génesis, allí están el origen de todos los problemas del mundo. Y también en el Apocalipsis se nos revela que nuestro Dios gobernará con justicia al final de los tiempos. Como mencionábamos, todo se origina en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva se separan y Eva es engañada por la serpiente. Con su astucia, la serpiente llega a conquistar la confianza y llega a mostrarle, a través de engaños y mentiras, que Dios no tenía la razón. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible que Eva confíe en la serpiente cuando Dios ya le había anticipado que había un engañador por allí? Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto. No, al contrario, Dios nos ha dicho que sí comamos de los árboles del huerto. Sino ese árbol no podemos comer. Ese, ¿y por qué no? Porque el día que le comamos, ciertamente moriremos. Y la serpiente le dijo: eso es mentira. Mira cómo yo como y no muero. Y la hizo dudar de Dios. Sino que Dios sabe que el día que coman de ese fruto serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces esa duda, esa sospecha, esa falta de confianza en Dios, la llevó entonces a ser más independiente. Comenzó a razonar de acuerdo a los conceptos equivocados y ella vio el fruto, lo codició, lo tomó y lo comió. Fue una rebelión directa contra la palabra de Dios. Y esto la llevó a ella a tomar, a usurpar el lugar de Dios, para que ahora ella diga que el fruto es bueno. Tomando la misma expresión en hebreo que Dios había dicho cuando terminó el primer día, era bueno en gran manera. Terminó el segundo día y vio Dios que era bueno. Ahora Eva vio que el árbol tenía un fruto que era bueno. Tomó el lugar de Dios. La rebelión es tomar, usurpar el lugar de Dios. Y ahora va donde Adán y va con el mismo cuento y lo hace caer en el mismo engaño. Ambos ahora estaban escondiéndose de Dios y tomando ahora otra prerrogativa. En vez de buscar a Dios, ellos buscaron solucionar sus propios problemas con obras humanas, no buscando el consejo divino, sino ellos buscaron hacerse delantales de hojas de higuera, lo cual era una manifestación de justicia propia, no de la justicia divina que podía ser recibida si ellos con humildad iban a buscar a Dios, sino que ellos ahora estaban independientes de Dios, se escondieron de Dios, tenían temor de Dios y querían buscar las soluciones a sus problemas de una manera egoísta, personal. Fueron echados del jardín y ahora comenzaron los problemas. Caín mató a Abel, viene el sufrimiento, viene el dolor, consecuencia del pecado, siguen naciendo los hijos y luego viene el diluvio. Después del diluvio siguen naciendo los hijos y allí aparece uno de los famosos de esa época, Nimrod.
y él era poderoso delante de Dios en el término de que él quería enfrentarse a Dios, quería ponerse en el lugar de Dios. Y así como Dios también había dicho, vamos a crear al hombre, vamos a ver qué hace el hombre. Ahora Nimrod dice, vamos a juntarnos y vamos a hacer una torre. Esa actitud independista, esa actitud de rebeldía los llevó a querer hacer esa torre. Entonces, allí en Babel, que significa puerta del cielo, quisieron ellos alcanzar, por si acaso viene otro diluvio, salvación por obras. Esto es lo que Satanás busca meter en la cabeza del ser humano, la salvación por nuestros propios esfuerzos. Nada tiene que hacer el hombre para la salvación, solamente es Cristo quien puede alcanzar la salvación. Y allí entonces, en Babel, ocurre la confusión de lenguas, lo que es Babilonia. Dios confunde las lenguas, los separa y se van por diferentes lugares. Tienen diferentes lenguajes, pero tienen los mismos sentimientos de maldad, de corrupción, de perversión. Y allí entre todas esas personas había alguien que era justo. Y Dios lo llamó para que él ahora pudiese ser el enviado de Dios. Dios llama a Abraham. Abraham es el escogido de Dios para que salga de Ur de los Caldeos, para que salga de esas naciones que eran naciones corruptas, paganas, gentiles, y ahora él puede ser la semilla de una gran nación. Una nación que pueda ser la luz para todos estos perversos. Una nación que pueda atraer a las comunidades, a la gente, a los pueblos, y allí puedan conocer a Dios. Dios llama a Abraham y Abraham obedece. Abraham sale. El lugar donde estaba no era bueno y ahora él tenía que dar inicio a una nación. La salida, como consecuencia, iba a traer bendición. Y es lo que Dios quería, que Israel fuese establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las naciones de la tierra. Dios le dio leyes. Deuteronomio 4, 5 y 6 dice, Dios les dio leyes para que vivan en obediencia y para que sean diferentes a todas las demás naciones. Las leyes de Dios marcan la diferencia contra las leyes de los hombres. Las leyes de Dios son para que las obedezcamos y como consecuencia traigan bendición y de esta manera podamos ser un testimonio poderoso para las demás naciones. Solo un individuo iba a dar testimonio y de él iba a nacer toda una nación. ¡Qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta! Dice Deuteronomio 4:6. Pero maravillosas que fueran y por grandes que sean estas verdades que habían sido dadas al pueblo, el hecho es que no vivieron de acuerdo con ellas y la desobediencia iba a acarrear maldiciones en vez de bendiciones y muerte en lugar de vida. El pueblo de Israel es una enseñanza para el pueblo de Dios hoy en día. Los mismos errores que cometieron los israelitas están cometiendo la iglesia hoy en día. Y Dios nos da como un ejemplo para que nosotros no caigamos en el mismo error. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel luego? Dios quería que ese sea un pueblo dirigido por él, un pueblo teocrático. Pero lamentablemente el pueblo quería ser como los demás pueblos, un pueblo monárquico, tener un rey, ¿no? Samuel, cuando escuchó esto, se sintió triste porque pensó que lo estaban desechando a él. Pero Dios le dijo, no te sientas triste, a ti no te están desechando, a quien están desechando es a mí, a su Dios. Pero si quieren rey, diles que van a tener un rey, pero que ese rey va a necesitar soldados, va a tomar a sus hijos, va a necesitar doncellas, va a tomar a sus hijas, va a necesitar pagar a los soldados, va a diezmarles, va a quitarles recursos, va a quitarles tierras, va a hacerlos trabajar para ellos. Y entonces ellos dijeron, no interesa, queremos rey, queremos
a ser como los demás pueblos. Dios, que era su creador, Dios que quería estar con ellos ahí en medio del santuario, Dios que quería aliviarles los problemas, guiarlos, conducirlos, lo estaban despreciando. Qué terrible es cuando uno pone las cosas del mundo en primer lugar y deja a Dios en segundo lugar. Dios ya les había anticipado en Deuteronomio 17, este es un pueblo que está rebelde, pero si quieren Dios cuando lleguen a la tierra prometida, esto y esto les va a ocurrir, y así como Dios se lo dijo, así también ocurrió. Y hoy como ayer, los gobiernos humanos tienen algo en común. Pecadores gobiernan a pecadores. ¿Qué diferencia es cuando Dios gobernaba a su pueblo? Dios los conducía, Dios los corregía y Dios los bendecía. Ahora el pecado está aumentando porque los gobernantes son pecadores y tal pueblo, tal líder, porque los líderes son puestos en esos lugares por todo el pueblo. Yo les preguntaría, ¿por qué el pueblo de Israel rechazó a Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel prefirió un rey humano antes que a Dios? ¿Por qué? Porque la comunión con Dios se estaba perdiendo. Ellos querían ser igual que los demás. Querían asemejarse a los demás pueblos. Y esto es terrible para los pueblos, para las naciones, especialmente para el pueblo de Dios. La manera en que Dios se relaciona con Israel ilustra cómo también Dios se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel también son los errores de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender de los errores del pasado para no cometer los mismos errores hoy en día. ¿Qué iba a pasar con los gobernantes? Iban a enseñorear del pueblo. Los grandes ejercen potestad sobre los más débiles. Y entre vosotros, dice, cuando ustedes tienen a Dios, debe ser lo contrario. El que quiere estar primero, tiene que ser el último. Y el que quiere estar por encima de todos, tiene que servir a todos. El principio de Dios es servicio, es mostrar amor. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados y hasta el punto que Dios tuvo que enviar un látigo. Los babilonios, que deberían ser atraídos, más bien fueron los que se los llevaron cautivos. Y allí, dentro de esos grupos, habían algunos jóvenes consagrados, sabios, valientes, que fueron preservados. Mis queridos amigos y hermanos, siempre hay un remanente. Dios siempre tiene un pequeño pueblo que se mantiene fiel a los principios y fiel a la verdad. Y ese grupo pequeño, ese remanente, es el que hace la diferencia. Dios permitió que este emperador Constantino, ¿no? También se convirtiera, pero poco a poco la iglesia y el Estado se fueron uniendo. Y cuando se une la iglesia y el Estado llega a tener control de la iglesia. Y así sucedió en los primeros años de la iglesia cristiana. Cuando la iglesia se compromete con la política, cuando la iglesia y el Estado se unen, vienen los problemas. ¿Es correcto que la iglesia permita al Estado inmiscuirse en sus asuntos? No, debe haber una separación. Siempre a través de la historia, cuando la iglesia y el Estado se han unido, han habido problemas, han habido maneras de controlar, ha estado la Inquisición, han estado las persecuciones y todo este tipo de cosas. Por eso Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Dios nos ha establecido para que podamos ser la luz del mundo. Israel fue llamado para que sea la salvación del mundo en su tiempo. La existencia de Israel también sirvió para resaltar el pecado y el egoísmo de las naciones vecinas. Y cuando el pueblo de Israel, siendo una luz, es observada por los demás, hay un cambio. Pero cuando el pueblo de Israel es igual que los demás, hay más corrupción.
La vida de quienes guardan los mandamientos de Dios debería ilustrar el carácter divino. Porque solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios viven en armonía con el carácter de Dios, con la palabra de Dios. Y el único, el máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, quien vino como hombre y nunca pecó. Y Él nos da el ejemplo supremo que debemos seguir como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios. Seguir lo que dice la palabra de Dios, seguir los consejos y las pisadas de Jesús es lo que nos va a mantener firmes hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 18:1 predice que la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes de que Jesús regrese por segunda vez. ¡Qué interesante! Va a haber un fuerte pregón, va a haber un tremendo llamado, un último llamado de amonestación al mundo. Y tú y yo tenemos que ser parte de esa luz. El pueblo de Dios intercede por perdón para los demás. El pueblo de Dios ha sido llamado para compartir, para impartir justicia. El pueblo de Israel por mucho tiempo no lo hizo. Aún en la época de Jesús había una corrupción tremenda. Y Jesús vino para dar un cambio a todo eso, para mostrar compasión, misericordia por las mujeres, por los niños, por los más necesitados, por aquellos que están enfermos, leprosos, por aquellos que están poseídos, que nadie se interesaba por ellos. Por eso dice, yo te he llamado para que seas luz a las naciones. El profeta Isaías amonéstale al pueblo de Israel. Y esta amonestación nos cae a nosotros también, porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que ahora nosotros somos los llamados y la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. Y el Señor en un momento nos dirá que tenemos que salir de allí, pueblo mío, de esa corrupción, de esa Babilonia. Según Tesalonicenses 2:7 dice, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad está desarrollándose y el Señor está frenando, pero está inmiscuyéndose, se está introduciendo dentro de la iglesia del Señor. En muchas iglesias vemos ya cómo el enemigo se está infiltrando a través de algunas doctrinas, a través de algunas prácticas, a través de la música, a través de los estilos de vida, a través de la comunicación musical. Bueno, Satanás está aprovechando todas las formas y todos los medios para introducirse sutilmente, para debilitar al pueblo de Dios y para que no esté preparado para los últimos acontecimientos de la historia de este mundo. Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios podamos ser gobernados directamente por el Señor, que podamos recibir su Espíritu Santo, que podamos formar parte de esa nación que el Señor quiere preparar, que se llama iglesia hoy en día, y juntos podamos formar parte de los redimidos. El Señor nos llama una y otra vez. El Señor, así como llamó a Abraham, te llama a ti y me llama a mí, para que salgamos de esa corrupción, de ese mundo de pecado, para que seamos diferentes, para que seamos atracción a los demás y que de esta manera podamos también nosotros ser portavoces del mensaje de salvación. Mi querido amigo, mi querida hermana, tenemos una gran misión que realizar y solo a través del mensaje de Cristo, su palabra y nuestro testimonio podemos atraer al mundo a los pies de Jesús. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración.